bajando al 25% de su capacidad. Con respecto al financiamiento, el hospital tiene un funcionamiento que del presupuesto utilizar insumos que aumentaron mucho más que la inflación. Todo lo que es medicamentos, descartables, el accesorio de equipamientos, el servicio de equipamiento, tenemos una inflación de productos de más del 1000%. Yo pongo un ejemplo que es muy claro, el aparato de hemodinamia, que es un aparato donde se hacen muchos estudios y cirugías. Ese aparato teníamos el año pasado, pagábamos un seguro de 1 millón de pesos por mes. A partir de enero, el seguro de ese aparato, que vale 2,5 millones de dólares, es de 13 millones de pesos por mes. Hay aparatología que no se puede utilizar debido a que no la pueden por ahí pagar el seguro del aparato, y si se llega a romper no lo puede volver a reparar, así que es complejo. ¿Qué significa esto para un paciente? Para un paciente significa que nosotros lamentablemente no podemos hacer funcionar el hospital como debería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como no tenemos los medicamentos, no tenemos la plata como para enfrentar algún tipo de gastos, tenemos que ir a achicar el funcionamiento. ¿Qué significa? Que de la planta quirúrgica de 20 quirófanos tenemos que hacer funcionar 5 o 6 quirófanos. No podemos dar respuestas a todas las cirugías programadas, hay que suspender cirugías, y también la parte de internación clínica, porque vos cuando internás pacientes y esos pacientes requieren medicamentos de altos costos, no tenemos la plata para comprar esos medicamentos de altos costos. ¿Qué pasa en los quirófanos? Nos dicen que hay como 20 quirófanos y que se están reduciendo y funcionan solo 5 o 6. Efectivamente es así, sí, hay 20 quirófanos, es todo un piso, el piso 12 es todo quirófano, y con este problema presupuestario que se está dando, las cirugías son reducidas al máximo. O sea, vos tenés que pensar que si no hay presupuesto, ¿cómo compras insumos? Y si a vos te dan siempre la misma cantidad de plata, se te hace imposible como institución poder solventar esos gastos. El hospital tiene disponibles 420 camas y había 198 internados. Estamos hablando de menos de la mitad. Hay una sobrecarga en la salud pública, claramente, porque hay mucha gente que se ha quedado sin prepaga. Fíjate vos, esta es la guardia de urología, todo el mismo día. Es un día viernes, hoy, posiblemente el día en que menor cantidad de pacientes aparece aquí en el hospital, en muchos casos por demanda espontánea, en otros casos con turno. Y atendíamos al año 460.000 consultas, hacíamos 250.000 prácticas, el año pasado llegamos a un número de 11.000 cirugías, o sea, números que son impresionantes, pero más del 50%, 60% es gente sin cobertura. El hospital no es un pozo negro, el hospital es un hospital que genera salud, pero además generamos el mayor porcentaje de profesionales de salud. Los medicamentos aumentaron en forma exponencial y nuestro presupuesto no aumentó en forma exponencial. Tuvimos que ir achicando diferentes abonos, abonos de seguridad, abonos de la policía, o sea, fuimos achicando. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar esos abonos mensualmente. Y obviamente que si no tenemos la plata, ¿qué tenemos que hacer? Achicar. Seguimos caminando por el Hospital de Clínicas y esta es la guardia de otorrinolaringología. Fíjense la cantidad de gente que hay, lo necesario que es este hospital para los vecinos aquí de la ciudad. A mi marido le salvaron la vida. El 29 de agosto le descubrieron que tenía un infarto, un trombo, un montón de cosas más. O sea que acá se salva la vida. Obvio, ¿le queda alguna duda? Solamente lo duda el presidente actual. ¿Le salvaron la vida acá? Sí, y me siguen atendiendo. Yo estoy en la lista de espera para mi hernia. O sea que a usted no la pueden operar rápidamente porque no tiene el espacio, cuando en realidad el espacio está. Exacto. Pero este gobierno no ayuda para nada. El amor de los médicos que le ponen a diario en la cotidiana, porque ellos no dejan de atender aunque están cobrando sueldos miserables. No nos van a dejar morir. Una indignación terrible. Y tener a esto arriba que no le interesa al pueblo. ¿Qué casta habló? ¿Qué casta habló? Digo, ¿cómo son las auditorías acá en el Hospital de Clínica? ¿Esto es común, es cotidiano? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros a veces me llama la atención eso porque el hospital, o sea, cada 6 meses tenemos que presentar un montón de papeles que son esas auditorías que nos hace el rectorado, donde se presentan todos los gastos del hospital. O sea que me llama la atención cuando hablan de falta de auditorías, porque en el hospital tenemos auditorías y las auditorías yo las firmo. ¿Hay una lógica de mentir para desfinanciar? Digo, dicen que no hay auditorías cuando hay, dicen que hay ñoquis cuando no hay. O sea, vos ves que acá hay auditorías.
Yo veo que la planta del hospital no se modificó en los últimos 10 años. La sumatoria de los empleados del hospital son 3.500 empleados. Y además tenemos después un grupo de 400 contratos. El 80% de los médicos argentinos ha pisado alguna vez el hospital de clínica, o como médico, o como profesor, o como alumno. Hoy muchos de ellos, la mayoría aquí en esta institución, están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. En lo que va del año hemos perdido un 40% de nuestro salario y realmente el impacto es muy fuerte. Inclusive te puedo comentar que acá en el hospital hay 300 contratados que ganan 200.000 pesos por mes. Una vergüenza. El gran porcentaje está por debajo de la línea de pobreza. Si vemos hoy que esa línea es de 800.000 pesos, el grueso está por debajo. La cuerda se estira, se estira, se estira, se estira. ¿Y cuándo se corta? Y no sabemos. Esperemos que el gobierno entienda que por este lugar no es. Y era Bernardo Huse dijo, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. El hospital tiene 3 pilares, que es asistencial, docente e investigación. El hospital para funcionar tiene que poder hacer esas 3 funciones. Precisás fondos, precisás recursos. Nada más lindo sería que nos podamos sentar a una mesa donde se pueda discutir, donde se pueda plantear el problema y donde termine favoreciendo el sentido común. Está claro, el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei a las universidades termina siendo para el hospital de clínicas un asunto de vida o muerte.